¿Cómo es eso que Corea logró conquistar China en los años 90? Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y en esta oportunidad vengo a regrabar un video que ya había estrenado la semana pasada. Muy pocos de ustedes, si son suscriptores del canal, es probable que lo hayan podido ver porque inmediatamente después de que se publicó, unos minutos después tuve que darlo de baja. Y para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es viajar al año 1994-1995. Una época donde China, decepcionado del contenido que le estaba llegando desde el mundo occidental, el contenido de entretenimiento me refiero, empezó a buscar otras fuentes de donde poder adquirir contenido de entretenimiento. Te hablo de películas, te hablo de series, para poder, por supuesto, distraer a su población. ¿Por qué razón China estaba decepcionado del contenido que estaba llegando de Occidente para esta época? Pues porque para los años 90 el contenido que se producía, por lo menos en Hollywood, era un contenido que no estaba representando el estilo de vida que llevaban los chinos en los años 90. Pero no solamente era que no representaba su estilo de vida, porque evidentemente desde Hollywood se representa el estilo de vida estadounidense, sino que ellos tampoco se veían representados físicamente en las series porque los asiáticos tenían poca presencia en las producciones de Hollywood. Esto los llevó a mirar a sus vecinos con el objetivo de poder encontrar alguna fuente de contenido que les permitiera sentir un poco de mayor afinidad, cosa que no estaban logrando con el contenido occidental. Uno de los primeros mercados que decidieron explorar fue el mercado japonés, pero con el mercado japonés había un problema y era el fuerte contenido sexual que varias de sus producciones tenía. Para los chinos resultaba incómodo, sobre todo porque no solamente se estaban intentando alejar de la industria occidental porque no sentían afinidad con la industria occidental, sino que también estaban intentando alejarse de esa industria por el alto contenido sexual que estaba presentando las producciones que llegaban a China. Decidieron prestarle atención a su otro vecino más cercano, Corea. Y cuando comenzaron a prestarle atención al contenido que se estaba produciendo en Corea del Sur, notaron algo bastante interesante y que seguramente tú también habrás notado si has tenido contacto con los doramas o hoy en día conocidos como K-dramas, las famosas series coreanas, y es su alta calidad visual. Los chinos quedaron sorprendidos con la capacidad que tenían los coreanos de poder mostrar belleza, imágenes visuales, poder destacar la belleza de su país, y no solamente la belleza a nivel natural, físico, sino también la belleza propia de determinados momentos o de determinadas emociones. Pero claro, lo estético no fue lo único que les llamó la atención. Se podría llegar a especular a que realmente lo que los motivó a prestarle más atención a la industria del entretenimiento coreano fue que los coreanos en sus series han procurado mantener su cultura tradicional y reflejarla en pantalla. Los doramas, aunque para esta época no se estaba aplicando esto de manera estratégica como pasó después, sí que ya para este momento estaban mezclando la forma de vida moderna que se estaba desarrollando en Corea del Sur. Cuando hablamos de moderno, hablamos de esa Corea que se construye luego de que llega el sistema capitalista, la forma capitalista de desarrollar el país, y lo combinaban con ese formato tradicional de esa Corea antigua, de esa Corea antes de la guerra, de esa Corea de antes de la propia colonización japonesa, que permitía, digamos, que esta amalgama entre lo moderno y lo tradicional. Para los chinos esto era algo muy curioso, porque tenemos que recordar que en China específicamente, para mediados de los años 1900, estamos hablando de 1940, 1950, China vivió su famosa revolución cultural con el objetivo de superar su también famoso siglo de la humillación. Esta revolución cultural los llevó a ellos a desapegarse, a despegarse, a dejar atrás muchas de sus tradiciones que estaban relacionadas a el taoísmo,
al confucianismo y construir una nueva cultura que iba más influenciada por otros valores. Por supuesto, esto no significa que los chinos abandonaron 5.000 años de historia, pero sí es cierto que se desapegaron de una buena parte de sus tradiciones que gracias a las series coreanas podían ver nuevamente reflejado en pantalla. Consumir series coreanas de una u otra forma significaba para los chinos poder conectar nuevamente con esas tradiciones que habían dejado de lado, con la ventaja de que los coreanos y los chinos se parecen en rasgos, por lo que se podían sentir aún más identificados. Ahora, este no es el único elemento que impulsó a los chinos a prestarle más atención a las producciones coreanas, puesto que se dice que otro de los elementos que ayudó a que el interés por las producciones coreanas fuera mucho más fuerte en China tuvo que ver específicamente con las mujeres. Un paréntesis aquí: si escuchan de fondo aves cantando, son aves de verdad. Esta mañana han estado bastante inspiradas por condiciones climáticas. Durante esta época hay bastantes aves en la ciudad y suelen cantar durante la mañana, así que no me extrañaría que amenizaran de fondo este video. Las producciones coreanas muestran un tipo de mujer que es emprendedora, que es independiente, que es valiente, que no está bajo los estándares tradicionales de la mujer que se queda en casa a cuidar de el hogar y a cuidar de su esposo. Esta forma que tienen los coreanos de representar a las mujeres no es tradicional. De hecho, va en contra de lo que te he dicho anteriormente, que los chinos buscaban con las series coreanas conectar con sus tradiciones. Específicamente esto no conectaba con ningún tipo de tradición. Al contrario, este es un comportamiento que podríamos considerar de hecho moderno, pero justamente este elemento lo hizo atractivo para las mujeres, sobre todo porque les servía de ejemplo a seguir, o por lo menos de inspiración, ya que al momento de ver series donde la mujer tiene un papel distinto al tradicional, pues esto te permite también desarrollar una serie de historias que son diferentes a lo que normalmente estabas acostumbrado a ver para la época. Entonces, esta combinación, por una parte, de los elementos tradicionales que eran incorporados en las series coreanas modernas y la forma en la que el rol femenino era abordado dentro de estas series, fueron la combinación perfecta para que el mercado chino las aceptara prácticamente sin ningún tipo de peros. Y es que además los doramas o estas series coreanas tenían para ese entonces la virtud de que contaban con presupuestos reducidos, ya que una buena parte de la belleza de sus series estaba enfocada en los planos o estaba enfocada en la historia, en la trama, más que en toda la producción o parafernalia que pudiera rodearlos. Esto hacía que el producto coreano también fuera un producto más barato. Tenías las 3B en un mismo producto. Eran buenos, eran bonitos y eran baratos. Era el pack perfecto para conquistar China. Y podría parecer una tontería, pero lo cierto es que para el mercado de producciones coreanas esto era una oportunidad única, porque si por ejemplo tomamos como referencia la cantidad de espectadores, si tú dentro de Corea estrenas una serie y esa serie logra un 1% de audiencia, estamos hablando de que un 1% de audiencia es alrededor de 500.000 personas. Ese mismo 1% de audiencia en China son unos 150 millones de personas. Es un mercado terroríficamente más grande que el coreano. Y por eso se considera que esta es la primera ola coreana, porque fue la primera vez que el producto surcoreano sale de sus fronteras y es vendido de forma masiva en otro país, en este caso China. De hecho, fueron los chinos, fueron los periodistas chinos los que acuñaron el término Hallyu. Hallyu es una palabra china que se refiere al creciente consumo e interés de contenido coreano en China, la ola coreana. Una palabra que luego los coreanos adoptaron
y cambiaron, y de hecho en Corea no se debería hablar de Hallyu sino de Hangyu. El Hangyu tiene mucho más sentido dentro de la estrategia global que actualmente lleva Corea, porque Han se relaciona mucho más fácil a lo que en este canal llamamos cultura Han o cultura tradicional, todo lo relacionado al Hangul, Hanguk, Hanbok y todo lo que está alrededor del concepto del Han. Y es que si te diste cuenta, durante todo este video te hablé de doramas o de series coreanas. Espero no haber en ningún momento mencionado los K-dramas. Y es que los K-dramas o cultura K fueron desarrollados después. La cultura K o cultura popular hace referencia a la estrategia que Corea del Sur comenzó a implementar para desarrollar contenido que tuviera muchos aspectos culturales de Corea, pero que se ajustaran al paladar de Occidente. Esto es otro tema, esta es otra fase de la ola coreana que no nos corresponde en este video. Pero no todo lo que brilla es oro, y lo que en un momento para los chinos fue una ventaja porque podían conectar con las tradiciones que los chinos en su momento tuvieron gracias a las series coreanas, con el tiempo comenzó a convertirse en un problema, ya que ellos consideraban que todo este movimiento que estaba desarrollando Corea era más una invasión cultural que un intercambio, sobre todo porque empezaron a notar que el intercambio no era tal, era simplemente algo unidireccional. Corea estaba exportando su cultura, pero no estaba obteniendo nada de regreso, excepto, por supuesto, dinero. Esto, mezclado con el crecimiento de las tensiones que China tiene con un aliado histórico de Corea del Sur, sobre todo luego de la Guerra de Corea, Estados Unidos, ha hecho que dentro del mercado chino se controle y se restrinja mucho más el consumo de este tipo o la presencia de contenido coreano dentro de las televisiones de los chinos. Estamos hablando que en pocos años se redujo a la mitad el consumo de contenido coreano y comenzó a ser poco a poco sustituido por una incipiente pero creciente industria del entretenimiento chino, el desarrollo de los C-drama o chinodramas. Lo importante aquí es que China representó para Corea esa primera ola, esa primera entrada de mucho dinero a sus producciones, y ese primer toque o llamado de atención que les demostró que la cultura era posible convertirla en una mercancía para exportar. Pero claro, esta fue apenas la primera etapa de todo el proceso, puesto que otro país muy interesante también por las relaciones que ha tenido históricamente con Corea, representó la segunda ola coreana. Pero eso va a ser tema de otro video, la famosa ola coreana o Hallyu 2.0. Llegamos a la época del K-pop, de los K-dramas y de la cultura popular coreana, la cultura